Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu familia en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día es domingo, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde estamos contentos y felices porque Dios ha vencido a la muerte y viene a darnos vida y vida en abundancia. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos propone y nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Escuchamos. En aquel tiempo, inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas golpeaban duramente, pues soplaban el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús le dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca, cesó el viento y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día, que es domingo, estamos felices, pues celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra Madre Iglesia nos propone un evangelio hermoso, donde podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que camina sobre las aguas, camina en medio de las tempestades. Podemos ver que antes Jesús se queda solo y se pone a orar y dura muchas horas, dice la palabra, orando y hablando con el Padre. En este versículo el Señor nos invita a la oración. Dice que Jesús duró muchas horas orando solo con el Padre. Pues a través de la oración es cuando nos alimentamos. Debemos dedicar unos minutos de nuestros días a hablar con el Señor, a proponerle nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Pues mira cómo Jesús se apartaba a solas y se oraba al Padre, a alabarlo, a glorificarlo, y luego que entonces estaba sola con el Padre, podía entonces venir a dar vida a sus discípulos y a las personas que se le acercaban. Dice que Jesús le dice a sus discípulos que pasen a la otra orilla y que en la otra orilla se iban a encontrar. Y en medio de ese tiempo, ya van solos en la barca. Nos indica el Evangelio una buena noticia, y es que cuando la barca comienza a ser azotada por grandes olas, por grandes tribulaciones, que comienzan los discípulos a gritar y a sentir miedo, entonces viene Jesús y se le aparece caminando sobre las aguas. Qué hermosa señal y hermoso signo nos tiene el Señor a ti y a mí. Pues nos dice a través de este evangelio que Él camina sobre las aguas, camina en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras amarguras, en medio de nuestras preocupaciones, de las enfermedades. Jesús viene con poder y camina sobre las aguas. Y en esta señal nos dice que Él es el Dios Todopoderoso, que quiere que tú y yo le busquemos, que quiere que tú y yo veamos esa señal maravillosa que hizo con sus discípulos. También la hace hoy día contigo y conmigo y con nuestras familias. Pues Él viene a caminar en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestra tristeza. Y mira lo que dice en el versículo 27, dice que
Cuando Jesús venía sobre las aguas, los discípulos lo identificaron como un fantasma. No lo veían, no identificaban al Señor como ese Dios todopoderoso, como ese que viene a ayudarle, que viene a socorrerle. ¿Y sabes por qué no le veían? Porque el miedo los paralizaba. Así nos pasa a ti y a mí. Cuando nosotros tenemos miedo de qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestra salud, con nuestras familias, el miedo nos paraliza y no permite que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. No permite que tú y yo podamos ver que tenemos un Padre que nos ama, que nos ha creado para que seamos felices y que Él ha enviado su único Hijo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero para poder gozar de esa vida y poder identificar al Señor, tenemos que acercarnos a Él. Dedicarle unos minutos a través de la oración, recibirlo y declararlo como nuestro Señor y Salvador. Porque Él es el único, dice en San Juan, que sin Él nada podemos hacer. Dice en el capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid verdadera y sin mí nada puede hacer. Es decir, que sin Dios nada podemos hacer. Él nos invita hoy a través de este evangelio que le identifiquemos en nuestras dificultades. Pues Él camina en medio de las imposibilidades, en medio de nuestras tristezas. Pero sabes, dice en el versículo 27, que Jesús le dice a sus discípulos, soy yo, no tengan miedo. Pues eso mismo nos dice el Señor hoy a ti y a mí. Esa es la buena noticia. Jesús nos dice, soy yo, no tengas miedo. Yo te llevo de la mano. Yo soy el que llevo a tu familia. No te preocupes por el futuro, por las cosas venideras. Disfruta tu día a día, las cosas hermosas que he hecho contigo y con los tuyos. Mira que te he tomado de la mano, mira que te he estado ayudando, he estado cerca de ti, pero tú no me identificas. Porque quizás estamos muy sumergidos en las cosas de este mundo, en las preocupaciones diarias, y quizás en preocupaciones futuras, o quizás estamos envueltos en un pasado que no llegamos a perdonar de nuestras vidas. Personas que quizás no llegamos a perdonarla y que han sido aquella piedra de tropiezo que no permite que tú y yo seamos felices. Pues hoy el Señor nos dice, no tengan miedo. Sale más de 365 veces esta palabra en la Biblia, en la palabra de vida, en la palabra de Dios. El Señor nos los dice a ti y a mí, así como le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. El miedo no es de Dios. El miedo no quita la paz. Y Él entonces le dice a sus discípulos que no tengan miedo y exclaman, soy yo estoy con ustedes. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que Pedro le dice entonces, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Pedro no entendía que era el Señor que estaba con él y le pedía una señal. Le pedía que le diera una señal de que realmente Él estaba con él. Eso mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces pedimos señales. Queremos señales de que nos aumenten en los trabajos, señales de que se nos quite una enfermedad. Le pedimos muchísimas señales a nuestro Señor. Y muchas veces Dios está haciendo detalles maravillosos contigo y con mi vida desde la mañana, desde el amanecer, cuando nos da la vida, cuando le da la vida a nuestros hijos, a nuestras familias, cuando aún en medio de toda esta pandemia, en medio de todas estas dificultades, tenemos trabajo. Cuando hay tantos que no lo tienen, tenemos alimento, tenemos un techo. ¿Cuántas cosas hermosas nos ha dado Dios en esta vida? Dios nos manda a estar alegres y agradecidos y a identificarlo en medio de la tribulación. En medio de la tristeza, Jesús nos invita a acordarnos de las maravillas que ha hecho en tu vida y en mi vida. Y sabes que en medio del dolor y en medio de la enfermedad, cuando nos acordamos de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, entonces somos felices. ¿Por qué? Porque eso viene a llenarnos de fuerza, viene a llenarnos de mucha alegría. Y dice que cuando Pedro le dice a Jesús en el versículo 29, Jesús le dice, ven, Pedro, baja de la barca, es decir, baja de la tribulación y enfoca sus ojos en Jesús. Comienza a confiar en el Señor y agarrarse de las manos de Dios. Comienza a confiar en la providencia, se siente fortalecido, se siente bajo la presencia de Jesús y camina sobre las aguas. A eso mismo nos enseña Dios en este día. Jesús nos invita a tener los ojos puestos en Él, en confiar que no estamos solos, que nosotros y nuestras familias están en las manos de Dios. Y cuando colocamos sus ojos y nuestras vidas en sus manos, entonces podemos caminar sobre las aguas.
caminar sobre las tribulaciones. Pero ¿qué pasa después en el versículo 30? Que cuando Pedro comienzan las tribulaciones nuevamente a azotar su vida, después que estaba caminando sobre las aguas, que tenía los ojos puestos en Jesús, vuelven nuevamente las tribulaciones. Así mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces confiamos de que Dios nos lleva de la mano, estamos contentos, estamos felices en la tribulación y en la enfermedad, y luego cuando se aprieta la cosa, es decir, que la cruz se hace mucho más pesada, que los sufrimientos se hacen mucho más grandes, entonces nos pasa lo mismo que a Pedro. Comenzamos a dudar y comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a preguntarle que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué me enfermo, que por qué no llega esta gracia que estoy pidiendo, y comenzamos a dudar de la grandeza y del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse, comenzó a bajar a las aguas profundas de la tribulación del mar. Y entonces grita al Señor: Señor, ayúdame. Que es el mismo grito que Dios nos invita a hacer en este día contigo y conmigo. El Señor nos invita a decirle: Señor, ayúdame. Porque cuando mencionamos la palabra Señor, estamos identificando su gloria, le estamos adorando, estamos diciendo que Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que ha resucitado para que tú y yo tengamos vida, y viene a vencer tus pecados y los míos, viene a vencer nuestras dificultades. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Inmediatamente Pedro le dice: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Jesús no esperó más, cogió su mano y lo saca inmediatamente de la tribulación. Y viene y le da la mano y con fuerza y con poder lo saca de esa situación difícil, de esa falta de fe. Jesús no se enfocó en la falta de fe, Jesús se enfocó en que Pedro le pidió que le ayudara. Eso pasa también con nosotros. Debemos pedirle al Señor que venga en nuestra ayuda. Pues recuérdate que Él dice en su palabra que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Dice el Señor: pidan en mi nombre, pidan, órele al Padre, y el Padre que le ama y que está en los cielos se lo concederá. Y entonces dice la palabra que cuando lo toma de la mano a Pedro ya hundiéndose, lo lleva nuevamente a la barca. Es decir, lo lleva a la comunidad, lo lleva a su iglesia. Y cuando lo lleva a la comunidad, que los demás discípulos ven el milagro que ha hecho el Señor con Pedro, ¿sabes qué pasa? Entonces los demás discípulos dicen: verdaderamente es el Hijo de Dios. Eso es la buena noticia de este día, que podamos ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, y que en medio de las tribulaciones podamos decir, como dijeron Pedro y los discípulos: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que podamos identificarlo ya glorificado, que Él ya ha vencido la muerte, que ya Él ha vencido tu tristeza y mi tristeza, y que viene a darnos vida y vida en abundancia. Así que yo te deseo que pase feliz resto de este domingo en familia, que disfrute a tu familia, que disfrute las maravillas que Dios te ha dado, y que disfrute esta buena noticia de que Jesús viene y nos toma de la mano en la tribulación, que está con nosotros y viene a darnos vida y vida en abundancia. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.